Chiquillos, ¿están por ahí? Ya. ¿Están por ahí, chiquillos? Sí, profe. Ya, perfecto. Ahora vamos a ver la parte B del ejercicio que nos pedía la determinación del momento y corte máximo debido a las cargas vehiculares, tanto para una viga interior como para una viga exterior, considerando el factor de amplificación dinámica. Entonces, cuando uno determina o busca determinar los momentos y cortes máximos asociados a las cargas vehiculares, lo que tenemos que hacer es estimar primero los momentos y los cortes máximos que genera la combinación de carga del camión más la faja. ¿Se recuerdan que cuando vimos teóricamente la última clase, las combinaciones que la norma establece, nos indicaba que siempre teníamos que combinar el camión más la faja o el tándem más la faja? ¿Ya? Para el efecto de nuestro curso siempre vamos a combinar camión más faja. ¿Ya? Ahora, cuando uno hace esto, lo correcto es generar un envolvente momento y de corte, ¿ya? Porque en el fondo el camión es una carga móvil. Si uno modela la viga simplemente apoyada, lo que hace pasar es el camión a través de esta viga, ¿cierto? Partiendo desde el apoyo hasta llegar al otro apoyo. Ya, como es una carga continua, en el fondo lo que uno hace es estimar un envolvente en puntos discretizados, poniendo distintas posiciones del camión y ahí logra determinar en qué punto exacto se genera esa carga máxima. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista analítico y para simplificar el problema, presentamos, ¿cierto?, una ecuación que determinamos para determinar el momento y el corte máximo que produce un camión en una viga simplemente apoyada. ¿Ya? Entonces, la ecuación que nosotros tenemos es la que está acá en un recuadro rojo, ¿ya? Van a encontrar en otra bibliografía, por ahí si alguien busca más allá, que hay otra ecuación que es esta, que está acá, que es de 2P. En el fondo, una considera un camión completo y otra medio camión, ¿ya? Pero desde el punto de vista analítico es lo mismo, pero dada la forma en la que nosotros hemos revisado el desarrollo, siempre vamos a ocupar esta que está acá.
¿ya? Donde P vale 3,57 toneladas y A vale 4,26 metros, ¿ya? Entonces, el momento máximo, acá nos vamos a dar cuenta que de qué depende. Depende de la luz de la viga, porque el valor de A y el valor de P son constantes, ¿ya? Entonces, como la luz de la viga es de 27 metros, ¿ya? Lo que tenemos es que con el valor de P, que es 3,57 toneladas, ¿ya? Y el valor de A, que es 4,26 metros, ¿ya? Llegamos a un momento máximo del camión de aproximadamente 180 toneladas metro, ¿ya? Acá les dejo destacado que vamos a utilizar siempre la ecuación del cuadro rojo. De todas formas, las fórmulas yo se las voy a dar para la prueba para que se preocupen de eso, ¿ya? Y para el corte máximo lo mismo, ¿ya? Es una ecuación que depende de P, A y L, ¿ya? Por lo tanto, como P y A son constantes, L es lo único que va a variar. Entonces acá vamos a tener, reemplazando, un corte máximo de 14,38 toneladas, ¿ya? Luego, tenemos que determinar ahora la carga de faja. La carga de faja, o sea, el momento y el corte máximo asociado a la carga de faja. La carga de faja es una carga uniformemente distribuida de 0,95-0,949 toneladas metro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos o teníamos en el curso de estática, ¿cierto? Una viga simplemente apoyada, ¿cierto? Sometida a una carga uniformemente distribuida, ¿verdad? Lo que nosotros logramos determinar es que el momento máximo de esta condición era QL cuadrado octavo, ¿ya? Y por lo tanto, Q, en este caso es la carga de faja, que es 0,949, es un valor constante, ¿ya? L es la luz de la viga, que es 27 metros, ¿ya? Por lo tanto, para esta condición, el QL cuadrado octavo nos va a dar un momento máximo de 86,48 toneladas. Lo mismo para el corte. En el caso anterior, el corte máximo está dado por QL medios, que son el corte máximo que se genera, porque para una carga uniformemente distribuida, el momento máximo se genera justo en la mitad, porque la deformada es esta, ¿cierto? Entonces el momento va a estar en la mitad. Y para el corte máximo, lo que nosotros vamos a tener, bajo ese concepto, ¿ya? En el fondo, si hacemos un diagrama de corte, son los cortes máximos en los apoyos, ¿ya? Y en los apoyos, en el fondo, es QL medio. También, Q es la carga de faja, que es constante y la conocemos, y el L son 27 metros. Con eso tenemos un corte máximo de 12,81 toneladas. Entonces, ya conocidos, ¿ya? El momento el momento del corte máximo, tanto del camión como de la faja, lo que concierne ahora es determinar, ¿cierto? Cómo determinamos esos momentos máximos y cortes máximos para una viga interior y una exterior, ¿ya? Como hablamos de cargas vehiculares, las cargas vehiculares siempre son el momento máximo que genera el camión con la faja, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina esto? Para cada uno de los casos, con los coeficientes de distribución, ¿ya? Estos CDMI, en el fondo, es coeficiente de distribución momento viga interior, coeficiente de distribución corte viga interior, coeficiente de distribución momento viga exterior, coeficiente de distribución corte viga exterior. Los momentos máximos del camión ya los determinamos, son constantes, el momento máximo de la faja también, y los cortes máximos también los determinamos. ¿Qué es lo único que va a variar para cada caso de análisis? Es el coeficiente de distribución, que también ya los determinamos en la etapa A. ¿Qué es IM? M es el coeficiente de amplificación dinámica, ¿ya? Que en la clase anterior determinamos que para todos los efectos en nuestro cálculo va a ser 1,33, porque en el fondo lo que hacemos es considerar un aumento o un incremento del 33% para, eh, para el diseño de cualquier tipo de elemento, ¿ya? Y cualquier estado límite, ¿ya? Pero el coeficiente de amplificación dinámica solo amplifica la carga del camión, no amplifica la carga de la faja. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta acá, el IM multiplica solo a la carga de camión, ya sea momento o corte. La carga de faja es tal cual como la hemos calculado. Entonces, reemplazando los valores que obtuvimos, ¿ya? El momento máximo de las cargas vehiculares, es decir, la combinación de camión más faja para una viga interior, va a estar dada por su coeficiente de distribución,
que multiplica a 1,33 por el momento máximo del camión, que es las casi 180 toneladas, más el momento máximo de la faja. ¿Ya? Lo mismo para una viga exterior. Aquí cambia solamente el coeficiente de distribución. Vamos con los cortes. Y este es el corte max, este es el coeficiente de distribución de corte para una viga interior. ¿Ya? Cambian los cortes nomás para una faja, para la faja y para el camión. ¿Ya? Y para la viga exterior lo mismo. Entonces, con los valores que obtuvimos, nos damos cuenta que para una viga interior, el momento máximo debido a las cargas vehiculares es del orden de 248 toneladas metros, mientras que el corte máximo es de 31 toneladas aproximadamente. Y para una viga exterior, el momento máximo es de más o menos 280 toneladas metros, mientras que el corte máximo para una viga exterior es de 27,34. Por lo tanto, para yo hacer el diseño, lo que debiera hacer es considerar, ¿cierto? Como carga de corte máximo la que se obtiene para una viga interior, ¿ya? Y como carga de momento máximo la que se obtiene para una viga exterior, pues son las más altas que tenemos, ¿ya? Eso, ¿ya? Bueno, como ya vamos a tener la clase grabada, va a ser posible que ustedes puedan revisar el desarrollo, ya puedan ir haciéndolo paso a paso, ya obteniendo los valores resultados, va a ser la única forma para que puedan ir comprendiendo el procedimiento. ¿Ya? Y lo más relevante de esto es que también trabajen el ejercicio de la otra manera que les comenté, como considerando el ancho completo disponible del tablero, los 10 metros, y ver ahí cuántos camiones les caben para ver, en el fondo lo único que les va a variar ahí va a ser el valor del coeficiente de distribución para una pista de diseño para el caso de la aplicación de la regla de la palanca, ¿ya? Pero el resto del procedimiento es exactamente idéntico para todos los casos. ¿Ya? Eh, Profe, una consulta. sí, La prueba es la próxima semana, ¿no? ya. De eso vamos a conversar ahora, de hecho, porque me interesa que de alguna forma tengan igual ahí tiempo para poder digerir un poco el tema, ¿ya? La prueba, yo no sé si a ustedes les parece dejarla para el jueves 23, ¿ya? Y en el fondo, esta prueba, como tiene una connotación y una extensión más larga, la idea es que sea una suerte como de trabajo evaluado. ¿Ya? Entonces, la idea es entregarla, yo se las voy a publicar el día 23 y el día 23 van a tener toda la hora de clases para poder desarrollarla y para poder revisarla. Y la idea es que podamos entregarla hasta el día 24, ¿cierto? A las 23:59, ¿ya? O sea que tengan aproximadamente un día para poder desarrollarla. No sé si están de acuerdo con eso.
Por mi parte, sí, profe, porque tenía 4 pruebas la otra semana. Sí, también, profe. Ya. Ahora una pregunta. Según mi calendario, quedaría el mismo día de la P2 de Vial. Y vamos a tener que, que modificar ahí la PEP 2 de Viales, ¿ya? Para poder de alguna forma trabajarla. La idea es que ahora podamos terminar, seguir avanzando con el módulo de Viales y hacer el cambio con la fecha de la prueba. Perfecto. ¿Ya? Ya, sí queda pendiente entonces. Claro, la idea es que como esta prueba tiene un contenido un poquito más denso de Puente, por eso quise aplazarla un poquitito más y en el fondo la PEP 2 podríamos dejarla para, bueno, todos me dijeron que tienen 4 pruebas la otra semana, ¿no? Sí. Ya está, ya la idea era cambiarla, pero no, mira, hagamos algo, la próxima semana seguimos con clases normales, ya, virtuales, y dejamos la PEP 2 para el 30, Vale, profe. Ya. ¿ya? Sí. Gracias, profe. Ahí ya nos podemos, que puedan tener, no les quiero recargar la mata tampoco con sus otros compromisos académicos. La idea es que puedan tener tiempo para poder desarrollarlo y poder eh, digerir la materia también. Y, y ahí podemos, si el calendario, como yo les comenté al principio, yo lo puedo flexibilizar, yo no tengo ningún drama con eso mientras sigamos avanzando con los contenidos. Ya es más complicado hacia fin de año, eso sí quiero que lo tengan claro. De repente puede que ahí ya no haya nada que hacer por el tema de los plazos, de los cierres de semestre. Pero en el intertanto siempre podemos ir conversando. Yo tengo que tener fechas tentativas, pero eso es relativo. Entonces, la próxima semana tenemos clases normales online, ¿ya? Y la semana el 23 en el fondo, ustedes se dedican a la resolución de su prueba. Igual que en la modalidad anterior, el trabajo yo se los voy a publicar, se los voy a dejar ahí cargado en el virtual. Se va a liberar a eso de las 7, ¿ya? Y van a poder descargarlo y van a tener hasta el día siguiente, el viernes, hasta las 23:59 para poder subirlo. En la diapo que les subí estaba una fecha errada, estaba las fechas del primer semestre, pero en el fondo ahora la corregí. Entonces voy a cambiar los archivos ya para que quede bien definido eso. Y me interesa que puedan ahí de alguna forma trabajar. Eh, ya, ahí estoy eliminando eso. Ya me voy a poner PEP 2 viales en el fondo. Va a quedar para la fecha del 30 de octubre. Ya, ya voy a si modifique el archivo en el virtual. Ya quedó correcto y ahí puse además el informativo de la nueva fecha de la PEP 2 de Viale y
Eh, clases. Tucu, tucu, vamos a eliminar esto. Y vamos a agregar material. Chao, chao. Esto, monte cátedra. Y tiramos el nono. Ya. Y llegamos hasta lo que era superestructura, hasta superestructura. ¿Cierto? Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer, clase 5 superestructura. Clase 6 dura, sí. Ahora sí. Entonces, ya. La última clase vimos lo que era ya la superestructura y los tipos de pavimento. Ahora lo que vamos a empezar a ver son conceptos básicos asociados a lo que es eh, el diseño de pavimento. ¿Ya? Y como hemos conversado, el pavimento en el fondo tiene un objetivo que es entregar, eh, en primera instancia, un sistema estructural que sea capaz de resistir todas las solicitaciones a las cuales está expuesta, en este caso, las solicitaciones de tráfico, principalmente el componente del tránsito pesado, y además entregar, ¿verdad?, una superficie que de alguna manera al usuario le otorgue toda la seguridad, confort necesarios para poder dar uso a la vía, ¿ya? Y, y la idea es que esto se extienda durante el periodo de vida útil del proyecto y por lo tanto sea capaz de adaptarse a todos los eventos o las circunstancias externas que los caracterizan, ¿ya? Puede ser desde eventos extremos hasta situaciones climáticas particulares. Cuando uno habla de diseño, el diseño
consiste en la determinación de los espesores ¿cierto? Que cada una de las capas de una vía debe tener, ¿ya? Y lo importante es que ya, visto los mecanismos de transmisión o de traspaso de carga del pavimento hasta la subrasante, que es la zona en la cual nosotros apoyamos, ¿verdad? La plataforma del camino, sean de forma adecuada. Y para eso, en el fondo, tenemos que ser capaces de caracterizar muy bien, en primer lugar, los materiales que van a tener y las características que van a tener cada una de estas capas constituyentes dentro de la plataforma, y a su vez también la zona de apoyo de la subraza, ¿ya? Y con eso ser capaces de definir si es que estos mecanismos de traspaso de carga son apropiados conforme al tipo de pavimento que hayamos definido construir. Ahora, los pavimentos en general tienen, como cualquier tipo de estructura o cualquier tipo de sistema, ¿verdad? Deterioro a lo largo de su vida útil, ya por el uso, por el tiempo y por diversas variables externas e internas que de alguna manera van cambiando las condiciones propias de la obra en sí, ¿ya? Y la variación de esas características o de esas condiciones, en el fondo, son variaciones de las propiedades intrínsecas de los materiales que la conforman, ¿ya? Y esas variaciones, que son en el fondo deterioros como tales, se manifiestan en la disminución de las capacidades resistentes y las capacidades de proporcionar serviciabilidad y confort a los usuarios, ¿ya? Desde el punto de vista del diseño, es evidente lo que acabo de decir, pero cuando uno lo trata de cuantificar en el fondo es re complejo, porque por un lado vamos a tener distintos materiales que van a interactuar entre sí y de qué manera entonces yo soy capaz de identificar para un diseño, ¿cierto? Algún indicador que sea eh, incidente y que sea representativo de lo que estamos hablando. Y es así como la ASTO ha logrado definir que el IRI, o el Índice de Robustez Internacional, ¿cierto? Que trata de caracterizar la irregularidad superficial que tiene un camino, es el indicador que tiene mayor correlación para poder determinar esto. En el fondo, nos permite establecer disminuciones de fricción, ¿cierto? Disminuciones en términos de la textura, como un pavimento en el fondo interactúa frente al deslizamiento en el caso de las ruedas de los vehículos que circulan sobre ella, etcétera, y que son variables que afectan la seguridad y el confort, ¿verdad?, de los usuarios, ¿ya? Entonces, cuando uno engloba los criterios de diseño y pavimentos, tenemos dos conceptos que son importantes de considerar y que por un lado atienden las características que antes hemos mencionado. Por un lado tenemos conceptos que son de carácter técnico, de carácter ingenieril, ¿verdad? Constructivo, y que le denominamos la integridad estructural. ¿Ya? Y en el fondo efectivamente uno tiene que ser un profesional competente y con conocimiento de causa en la materia para poder lograr determinar estos valores. Pero también incorpora en el diseño, y esto es súper importante, un concepto que tiene que ver con la integridad funcional, ¿ya? Y la integridad funcional es algo que no requiere de las variables anteriores, o sea, yo puedo no saber nada de ingeniería de construcción ni de vialidad para saber si un camino está bien o está mal, ¿ya? Porque en el fondo yo como usuario soy capaz de percibir el nivel de deterioro y el desempeño que tiene ese camino frente a mi andar con mi vehículo dentro de la estructura vial. Entonces, la integridad estructural y la integridad funcional convergen en lo que es la determinación del proceso de deterioro de las vías. Entonces, cuando uno trata de caracterizar los métodos de diseño existentes, lo que trata de hacer estos métodos en el fondo es vincular e integrar ambos conceptos, ya para poder evaluar finalmente la serviciabilidad que estos prestan o la performance, que en el fondo es la que define la norma de esto, ¿ya? Entonces aquí pongo dos ejemplos claros, ya una vía donde efectivamente logramos ver algunos agrietamientos o algún tipo de fatiga, pero en un estado donde todavía es circulable. Pero si yo no atiendo estas características, pasado un tiempo voy a pasar a un estado como el de la foto de la derecha, ¿cierto? Donde ya tengo claramente pérdidas de sección, pérdidas de material, y lo que denominamos como deterioro en los pavimentos flexibles como piel de cocodrilo, ¿ya? Y esto, obviamente, yo como usuario puedo percibir que es un camino que no tiene las condiciones adecuadas. En Chile, cuando tratamos de generar diseños de pavimento, específicamente pavimentos flexibles, ¿ya? O pavimentos rígidos con losas de hormigón,
lo que tratamos de hacer es vincular algunas variables que son importantes de relacionar y algunos criterios de diseño, ¿ya? Y dentro de esos conceptos o dentro de estas variables incorporamos 6 específicamente. El primero, el concepto integral de un buen diseño, donde básicamente es un tema bastante lógico. Cuando yo hago un buen diseño, en el fondo lo que logro es determinar los dimensionamientos adecuados para que la obra, en este caso un pavimento, ¿cierto? O las capas específicamente de las plataformas que van a conformar una obra vial, un camino, ¿cierto? Queden debidamente dimensionada y a su vez también debidamente constructiva, construida y compactada, ¿ya? Entonces, la idea ahí puede ser capaz de caracterizar adecuadamente los comportamientos locales de los suelos en los cuales vamos a fundar o vamos a apoyar la plataforma y a su vez ser capaces de darle las características propias a las capas constituidas. Por otro lado, como segunda variable tenemos el módulo resiliente y es un parámetro que de alguna manera lo que busca es representar, ¿cierto?, las propiedades de los suelos de la subrasante, de la zona, los suelos de fundación donde nosotros apoyamos la plataforma del camino. Y para determinar el módulo resiliente, la verdad que es bastante complejo. Tenemos que utilizar un ensayo que se denomina triaxial, ya que en el fondo trata de representar las condiciones de esfuerzo en los tres ejes X y Z, ¿cierto? A los que está sometido el suelo en el cual nosotros estamos apoyando. Y eso además tiene que ser de carácter cíclico, pues las cargas que están actuando sobre el pavimento tienen esta condición, ¿ya? No son cargas permanentes, ¿cierto? No son cargas constantes, sino que son variables en el tiempo, ¿ya? Y eso es caro, es complejo, es largo. Por lo tanto, la ASTO buscó la manera a través de procesos de probabilísticos, de estudios, de correlaciones, y se logró determinar que a través de un parámetro bastante fácil de obtener y muy común, que es el California Bearing Ratio, que en el fondo es el famoso CBR, y que nos da la capacidad de soporte de un suelo versus comparado con un suelo patrón, ¿cierto? Podemos obtener correlaciones muy, muy buenas para poder obtener el módulo resiliente. Luego tenemos otro concepto, otra consideración, que es el concepto de los módulos elásticos de capa sucesiva, ¿ya? Donde en el fondo los diseños, los métodos de diseño toman como hipótesis que los módulos de elasticidad, los módulos de deformación, como quieran llamarlo en el caso del suelo, ¿cierto?, son siempre crecientes desde la subrasante hacia la superficie, es decir, siempre vamos teniendo mejores capas o capas con mejor resistencia cuando vamos a llegar hasta el pavimento, que es lo más rígido, ¿ya? Entonces, obviamente en algunos casos particulares ya de obras existentes, cuando uno hace rehabilitación, etcétera, puede que esto no se cumpla y pueden haber algunas variaciones, pero en general, para obras nuevas, ese es uno de los factores que consideramos para el diseño, ¿ya? ¿Y cuáles son las variables que influyen en este concepto de módulo elástico? Principalmente son 4. El módulo de elasticidad del suelo subyacente, o sea, si yo estoy analizando la capa superior, tengo que ver también el módulo elástico de la capa bajo la que estoy analizando. Tengo que ser capaz de caracterizar las propiedades del suelo que conforma la capa que estoy diseñando, o sea, tengo que definir cómo tiene que tener, qué tipo de material tiene que tener, qué granulometría tiene que tener y qué condiciones. Tengo que lograr establecer el espesor de esa capa y a su vez tengo que también definir un grado de confinamiento a la cual la voy a someter. Es decir, ser capaz de poder cuantificar la susceptibilidad que el material tiene a poder sufrir deformaciones debido a la falta o no de confinamiento. Entonces, cuando yo trato de hacer que este módulo de la capa sea menos dependiente de la capa subyacente, lo que hago es proporcionarle algún tipo de cohesión, ¿ya? En el fondo, agregar un agente cementante a esa capa que de alguna manera me independice esa variable. Y el manual de carreteras define varias metodologías de estabilización, ya dentro de lo que tenemos estabilizaciones físicas y químicas. Las estabilizaciones físicas podemos incorporarlas, eh, física o química las podemos incorporar ya sea con algún tipo de asfalto, con un tipo de agente cementante como una cal, un cemento u otro, ¿ya? Casos como estos tenemos, por ejemplo, en pavimento de la Ruta 7 en la región de Aysén, la mezcla suelo-cemento, que en el fondo es un suelo que tiene incorporado cemento en su estructura, ¿ya? En bajas dosis, evidentemente no alcanza a ser un hormigón en ningún caso, pero de alguna manera le entrega ese confinamiento, ¿ya? Hay una mayor resistencia.
El cuarto parámetro es la profundidad a la que afectan las solicitaciones, y acá es súper importante porque dentro de lo que vimos asociado a los mecanismos de transmisión de carga, dependiendo de si tenemos un pavimento rígido o un pavimento flexible, somos capaces de lograr determinar de qué manera se distribuyen las cargas de las capas, las cargas de tránsito a las capas subyacentes. En un pavimento rígido, dada su condición de rigidez, esta distribución de tensiones es mucho más uniforme, por lo tanto, la profundidad de influencia en algunos casos va a ser mayor porque, bueno, el peso es mayor, ya, pero mucho más uniforme. Para el caso de los pavimentos flexibles, esto va a ser más concentrado en las zonas de circulación, pero también la profundidad va a ser un poquito menor. Eh, y para eso es importante considerar lo que denominamos en geotecnia, en mecánica de suelo, los bulbos de influencia. En el fondo es saber hasta qué punto, hasta qué profundidad el suelo es capaz de sentir las cargas que yo estoy teniendo, y por lo tanto, hasta esas profundidades donde yo tengo que asegurar que hay un muy buen comportamiento. ¿Ya? Para el caso de los pavimentos flexibles, esto ronda los 2 metros, para el pavimento rígido los 3 metros. No son números cerrados, pero sí son órdenes de magnitud para más o menos uno tener en consideración. Como quinto parámetro tenemos los asfaltos de diseño. En el caso de los pavimentos flexibles, pues los asfaltos de diseño hay diversos tipos. Ya tenemos emulsiones, tenemos ligantes, tenemos mezclas en caliente, mezclas en frío, etcétera, ¿ya? Pero cada una de ellas tiene sus particularidades, y lo más relevante acá es que cada una de ellas tiene sus especificaciones técnicas y sus condiciones y aplicabilidades. Y por lo tanto hay que entender muy bien el contexto en el cual la vamos a emplear para poder definir un buen o un correcto uso de las mismas. Y finalmente, la localización de los materiales, que es algo tremendamente relevante, pues dado que las obras viales son obras en extensión, ¿ya? La disponibilidad de material, tanto granular, etcétera, si es que las excavaciones de los movimientos de tierra de los suelos locales, ¿cierto? Nos indica que no son suelos propicios para poder reutilizar, tenemos que tener empréstitos, canteras, pozos, etcétera, los lugares donde nosotros podamos sacar material que de alguna manera sea adecuado para esto. Y ese material tiene que ser caracterizado, ¿ya? Y una forma de caracterizar los materiales, entre otros, es la implementación de un ensayo que se conoce como ensayo de Castelo Ángeles, que de alguna manera trata de medir la resistencia a la abrasión, ¿cierto?, que tienen las partículas de un material frente a los efectos, ¿cierto?, de roce, fricción, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero caracterizar los parámetros de diseño, acá es importante también tener en consideración algunas variables que de alguna manera en las primeras clases ya las vimos, ¿ya? Una de ellas es el tránsito, pues el tránsito va a ser el eje representativo de las cargas a las que va a estar sometido mi pavimento. Perdón, ¿ya? Y aquí es importante que entendamos que cuál de esa porción del tránsito es la que a nosotros nos interesa, ¿ya? Pues de alguna manera el tránsito es tremendamente variable, la variabilidad de vehículos también lo es, y por lo tanto lograr establecer cómo se va a distribuir esto es muy importante. Y para eso, en el fondo, lo que hacemos es, perdón, aquí se me repitió esto, ahí sí, es la determinación de lo que denominamos factor de eje equivalente. El factor de eje equivalente básicamente es un procedimiento para normalizar o estandarizar, ¿ya?, los diferentes tipos de vehículos o pesos que van pasando por una vía a través de un eje ya específico patrón, que para este caso es de 80 kilonewton, un eje simple de rueda doble, ¿ya? Y que de alguna manera nos permite obtener este factor de eje equivalente haciendo el cociente entre este número de ejes de 80 kilonewtons, ¿cierto?, que van a terminar generando una pérdida de serviciabilidad establecida respecto al número de ejes definido que yo quiero que causen la mínima pérdida de serviciabilidad. Entonces ahí tengo un cociente. ¿Y cuáles son las variables que afectan o que influyen en este factor de eje equivalente? Primero tenemos el número estructural en pavimentos flexibles, ¿ya? Tenemos cuál es el espesor de los pavimentos rígidos y cuáles son las serviciabilidades inicial y final, ¿ya? Ahora, la ASTO ha logrado establecer que buenos valores y valores representativos que nos generan una varianza importante en los resultados, y que de alguna manera nos permiten incorporar de forma constante estos valores asociados al número estructural. Para el caso de los pavimentos eh, flexibles, equivalen a 5 pulgadas,
mientras que para los pavimentos de hormigón son 9 pulgadas. Ese es como el número estructural ya definido, estandarizado para los tipos de pavimento. Entonces, cuando yo logro establecer esto, no tengo ningún problema. Ahora, análogamente, yo puedo disgregar esto o hacerlo un poquito más específico y puedo agrupar en función de los rangos de peso y estratificar cuáles son los ejes o los pesos, ¿cierto?, de los ejes que yo voy a considerar en el análisis, ¿ya? El manual de carretera en este sentido presenta varias tablas que ya están definidas para distintas serviciabilidades, ¿ya? En función de los tipos de pavimento, si sean rígidos o flexibles, considerando serviciabilidades de 2 y 2,5 respectivamente. Entonces, cuando yo quiero determinar los espesores, ¿ya?, de los ejes equivalentes que van a circular en la vida útil de un proyecto, yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, eh, despreciar en el cálculo la determinación del tránsito liviano, ¿ya? Porque eso no es incidente. A mí lo que me incide en realidad es el tránsito pesado, y eso lo vimos, con el famoso TMDAC, ¿ya? Y aquí viene entonces la implicancia de poder determinar el tránsito medio diario anual, que es el famoso TMDA, ¿ya? Que es una representación eh, del promedio de vehículos que circulan diariamente a través de un año, corrido calendario, ¿cierto?, a través de una vía, ¿ya? Y ahí yo puedo lograr determinar algo bastante relevante y bastante que comprende todos los espectros, distintas horas, horas de mayor tránsito, horas de menor tránsito, épocas de mayor tránsito, épocas de menor tránsito, etcétera, ¿ya? Y donde yo también soy capaz de además disgregar y sacar un subgrupo que me hace que el indicador que me sirve para el diseño, que considera solamente el tránsito pesado. Y la cuarta variable son las tasas de crecimiento, pues yo cuando diseño un proyecto tengo que ser capaz de identificar las condiciones actuales de tránsito en la vía, ¿ya? O en los alrededores, en caso de que sea un proyecto nuevo trazado, pero a su vez también tengo que ser capaz de estimar bajo parámetros externos y estudios de tránsito y estudios locales, ¿cierto? De la infraestructura, de crecimiento, un montón de variables. ¿Cómo puedo yo esperar que crezca en la vida útil de esa vía, ¿verdad? El crecimiento del tránsito, o sea, que ser capaz cómo va a variar ese volumen de vehículos que va a transitar por esa vía. ¿Ya? ¿Qué impacto en el fondo va a tener esto? ¿Ya? Aquí les presento un poco a modo referencial esta otra alternativa que es la discretización o estratificación en rangos, ¿cierto?, de los ejes equivalentes para los pavimentos flexibles y rígidos, considerando las serviciabilidades, ¿cierto?, de 2 y 2,5. ¿Ya? Entonces, y eso considera como variables constantes los números estructurales de 5 pulgadas para el caso de los pavimentos flexibles, ¿cierto? Y de 9 pulgadas para el caso de los pavimentos rígidos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos factores equivalentes simples de rueda doble, aquí ejes doble de rueda doble, y aquí ejes triples de rueda doble. ¿Ya? Pero en el fondo, acá lo importante es que volvemos al concepto de integridad. ¿Ya? La integridad estructural son parámetros técnicos, cuantificables, ¿verdad?, específicos del diseño, mientras que la funcional tiene que ver mucho con la percepción del usuario referente a la vía. Yo soy súper capaz de poder entender si un camino está bien o está mal, en función de cómo circulo, si está lleno de baches, si me suena mucho el vehículo, si salta mucho, etcétera, ¿verdad? Y voy controlando incluso hasta las velocidades, ¿ya? Pues en el fondo como usuario soy capaz de percibir eso, ¿ya? Y eso es muy relevante. Y la ASTO define el índice de serviciabilidad P como un parámetro, un indicador que es representativo de cómo va a evolucionar el comportamiento en pavimento, ¿ya? Ese índice de serviciabilidad P, en el fondo, es un indicador que la ASTO logró calcular y logró estimar, ¿ya?, tomando como muestras representativas distintos tipos de usuarios, usuarios más exigentes, usuarios menos exigentes, qué sé yo, y de alguna manera logró establecer que para pavimentos flexibles y para pavimentos rígidos tenemos eh, serviciabilidades, ¿ya?, que se pueden estimar a través del IRI. ¿Ya? Para pavimentos flexibles, esa serviciabilidad actual yo la puedo determinar midiendo el IRI de mi vía para un pavimento flexible, incorporándolo a esta ecuación, y lo mismo para un pavimento rígido. Entonces, si yo considero, ¿ya?, si yo considero que el índice de rugosidad, ¿ya? Perdón, que la serviciabilidad inicial y final para un pavimento flexible y rígido debieran ser
acuerdo a lo que indica la ASTO, 4,2 y 4,5 respectivamente, ¡pum! Yo meto esos valores acá a la ecuación y soy capaz de determinar cuál es el IRI máximo que yo debiera tener, o el IRI inicial, para un pavimento asfáltico o un pavimento hormigón. Para un pavimento asfáltico, entonces, yo puedo tener un IRI así perfecto de 0,96 ya, metros por kilómetro, mientras que para un pavimento hormigón de 1,40. El segundo factor es la confiabilidad, y la confiabilidad es un factor en el fondo probabilístico que ocupan mucho en todas las disciplinas, ¿ya? Y que es la probabilidad en el fondo de que la estructura de un pavimento, en este caso, ¿cierto?, tenga un determinado comportamiento durante el periodo de la vida útil de diseño que yo estime, ¿ya? Y eso considerando una serie de variables y entre ellas las del propio entorno. ¿Cómo determino una confiabilidad? Utilizando lo que denominamos niveles de confianza, es decir, cuál es el máximo error que yo voy a admitir para mi diseño que pueda sostener. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor pudiera familiarizarlo más a usted, y es como hoy día los hormigones también se tratan. ¿Ya? Si yo hablo de que quiero un hormigón con un nivel de confianza del 95%, en el fondo lo que estoy diciendo es que yo de cada 100 probetas que saque para ensayar, por ejemplo, la compresión de ese material, ¿ya? Máximo espero que 5 de ellas queden fuera de rango. ¿Ya? Ese es el máximo que admito. O sea, mientras mayor nivel de confianza tengo, más exigente soy en el proceso. ¿Ya? Y para eso tengo que considerar un factor de confiabilidad que acá lo llamamos F sub R. El R viene de reliability, en el fondo, que es la confiabilidad. ¿Ya? Y ese factor de confiabilidad, ¿ya? Depende de el nivel de confianza, que es un Z sub R, que está tabulado, y de la desviación normal del error combinado. ¿Ya? Este factor ZR depende del nivel de confianza, y eso está tabulado, eso está aquí en esta tabla. Entonces, si tengo un 95%, mi valor es menos 1,645, y eso es para, para cualquier cosa que utilice una distribución normal. ¿Ya? ¿Yuri? Profe, una consulta. Arriba aparece tabla 3.603.204. Eso es del manual de carretera. Exactamente, sí. Es donde lo vamos a encontrar. En este caso, el volumen 3, ¿ya? En el acápite 3,600. Ya, perfecto, profe, gracias. No hay problema. Entonces, cuando yo tengo los valores de la desviación normal del error combinado, ya el S sub 0, que pueden afectar un camino, ya puedo definir que para pavimento rígido alcanza un valor más o menos de 0,39, para pavimento flexible de 0,49. Eso siempre y cuando yo estime y prediga de qué manera va a ser el tránsito durante la vida útil del proyecto. Ahora, si mi análisis no lo considera, tengo que castigar un poquitito esto y considero entonces que esos valores bajan a 0,34 y 0,44 respectivamente. Más allá de este hecho, ¿ya? En ningún caso esas desviaciones van a ser menores a 0,3 para un pavimento rígido ni 0,4 para pavimentos flexibles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la evolución del pavimento no es tan solo dependiente del tránsito, de las solicitaciones, sino que hay variables externas. Clima, eventos extremos, movimientos sísmicos, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo estimar entonces los ejes de diseño para un proyecto a través de esta ecuación? Determina que el logaritmo de los ejes equivalentes de diseño es igual al logaritmo de los ejes equivalentes presupuestados menos este Z sub R, que en el fondo es el factor asociado al nivel de confianza, multiplicado por la desviación estándar del error combinado. Entonces, acá tenemos un ejemplo numérico para que se entienda un poco esta dinámica. Entonces, si yo estimo que los ejes equivalentes que van a solicitar un pavimento son 10 millones, ¿ya? Y que el nivel de confianza va a ser de un 80%, si yo asumo que la desviación normal del error combinado es de 0,49, como está dado acá arriba, un caso donde se predice, ¿cierto? La variación del tránsito para el caso de los pavimentos flexibles, realmente el diseño toleraría esto. Cuando meto los valores de la ecuación, tengo que ver los ejes equivalentes de diseño. O sea, los proyectados, los que van a solicitar, van a ser 10 millones, ¿ya? El factor Z sub R para un 80% de nivel de confianza, aquí veo el 80 en menos 0,841, por lo tanto, si yo lo meto a esta ecuación, el menos, con este menos se va a más, y la desviación estándar del error combinado, la desviación normal del error combinado, perdón, es de 0,49 porque viene por enunciado. Entonces yo hago el despeje y me doy cuenta que más o menos los ejes equivalentes de diseño para esta vía van a ser del orden de los 26 millones.
sea, en una ecuación, en una resolución matemática bastante simple. ¿Ya? Bueno, y los criterios de selección de confiabilidad siempre van a depender del tipo de proyecto y de los riesgos que estoy dispuesto a aceptar. O sea, si yo soy más exigente, entiendo que los niveles de confianza van a ser mayores y al ser mayores esos niveles de confianza, por lo tanto, los proyectos van a ser un poco más caros. ¿Ya? Y eso va a depender del tipo de vía. O sea, yo no me puedo permitir un nivel de confianza bajo para un eje estructurante como la Ruta 5, ni tampoco voy a pedir un 99% de nivel de confianza para un camino rural. ¿Ya? Entonces, es súper relevante entender y contextualizar de qué manera yo puedo tener un criterio para la selección de la confiabilidad que espero. ¿Ya? Lo importante es que en el fondo esto sea económicamente atractivo y sea técnicamente factible. ¿Ya? Eso, chiquillos. No sé si hasta ahora hay dudas o consultas. Por acá no, profe. Hay que Por repasar la... acá tampoco, profe. Ya, voy a dejarle subida la clase actualizada que le había comentado, ¿ya? Con las fechas nuevas de las pruebas y también esta parte de la clase, ¿ya? Que en el fondo, eh, ¿dónde estoy? Aquí, estamos, ¿ya? Y subido esto para que lo tengan check. Ya está en el LOA, lo acabo de subir al LOA. Y en el U virtual, yo también lo dejo subido ahora. Estábamos 10-4. Ya, estamos ok con eso. Eso, chiquillo. Entonces, ahora los libero. Una vez terminada ya la grabación, cortada la clase, les subo los archivos de las grabaciones para que los tengan a disposición. ¿Ya? Y ya de aquí a la próxima semana poder entregarle ya las calificaciones a la PEPU. Ok, profe, muchas gracias. Ya pues, chiquillos, que tengan muy buena noche y muy buena finalización de semana. Igualmente, profe, Usted muchas también, gracias. profe, muchas gracias. Buenas Vale, noches. buenas noches. Buenas noches.